¿Quién es el misterioso y anónimo traductor del Quijote en Toledo? Otro de los personajes del Quijote que forma parte del sistema retórico de autores ficticios es el morisco aljamiado, al que el narrador editor de la novela encarga la traducción de los manuscritos arábigos que contienen los capítulos 9 y siguientes de la primera parte y los de la segunda parte completa, redactados anteriormente por Cide Hamete y hallados en un manuscrito en el mercado del Alcaná de Toledo. Ha escrito Martín de Riquer que su intervención no constituye más que un aspecto muy accidental del recurso paródico a los pseudoautores, traductores e intérpretes de lenguas clásicas. Sin embargo, esta presencia supuestamente accidental es decisiva en el Quijote, pues no estamos ante un mero personaje fantasma, como Cide Hamete, sino ante el sujeto que sirve de intermediario, esto es, de traductor y por supuesto de transductor, entre el manuscrito árabe y su redacción española tal como la conoce el lector. Desde el punto de vista de la expansión polifónica y la estratificación discursiva en que se desglosa el sistema retórico de autores ficticios del Quijote, el traductor morisco se sitúa en un nivel discursivo que envuelve al establecido por Cide Hamete, sobre cuya redacción y manuscritos actúa formal y empíricamente en los términos que declara el narrador editor. El traductor morisco, del que desconocemos su nombre y sobre el cual el texto apenas proporciona notas intensivas que esclarezcan su identidad, no se limita meramente a traducir el manuscrito de Hamete, sino que incorpora esporádicamente anotaciones y juicios que el narrador menciona y cita cuidadosamente, de todo lo cual se desprende que lo escrito por un autor resulta discutido, enmendado o enmarañado por el que ha proseguido su labor. Cito: llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo. Fin de cita. Múltiples autores, múltiples versiones, múltiples anotaciones parecen disgregar la concepción unitaria y renacentista del autor, así como postular la imposibilidad de identificar en los objetos de la realidad la unidad del mundo exterior, que resulta cada vez más complejo, mejor dinamizado y menos solidario. La siguiente intervención del narrador permite distinguir con precisión las diferentes manifestaciones discretas de los autores ficticios, que no implícitos, en el discurso del Quijote, así como también revela que el morisco aljamiado no se limitó a traducir, sino a suprimir incluso algunos de los fragmentos del manuscrito arábigo que estimaba prolijos, aburridos o, como éste, menudencias. Hay un narrador editor del Quijote, un traductor morisco y un cronista fantasma llamado Cide Hamete. Cito de nuevo la novela. Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico, pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. Fin de cita. El narrador editor del Quijote se desentiende incluso de algunas de las citas de Cide Hamete, atribuyéndolas directamente al morisco aljamiado que traduce el texto manuscrito de la historia. En efecto, en el relato de Don Quijote sobre la aventura de la cueva de Montesinos, Cervantes no responsabiliza a ninguna de las instancias narrativas en que se dispone discrecionalmente el sistema retórico autores ficticios, de modo que Don Quijote es el único responsable de su discurso, como así lo subraya el traductor. Dice el que tradujo esta grande historia, leemos en el capítulo 24 de la segunda parte del Quijote, del original de la que escribió su primer autor, Cide Hamete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas de mano del mesmo Hamete estas mismas razones. No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. Fin de cita.
Nótese que en el Quijote se dice que Cide Hamete es el primer autor, y tal cosa es una mentira descomunal. El narrador del Quijote miente más que narra. Es más, en el siguiente fragmento se aprecian tres de las instancias ficcionalmente narrativas: el narrador editor, que comunica el párrafo al narratario, la palabra de Cide Hamete, que es citado por el narrador, y la intervención del morisco aljamiado, que, amén de traducir, incorpora una digresión acerca del modo empleado por Hamete al formular su juramento en pro de la veracidad del discurso que transmite. Cito: entra Cide Hamete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo: juro como católico cristiano. A lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa, sino que así como el católico cristiano, cuando jura, jura o debe jurar verdad, y decirla en lo que dijere, así él la decía como si jurara como cristiano católico en lo que quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era Maese Pedro y quién el mono adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Fin de cita. Continuaremos.